Bienvenidos una vez más a Basket 365. Soy Denis y en este vídeo, como veis, estamos probando algunas cosas nuevas. En el vídeo anterior la luz era terrible, culpa mía. Al final básicamente pasé de grabarme con esto, un ring LED y la luz del techo, que ahora mismo está apagada, a comprarme dos focos. Hice una inversión considerable, la verdad, en un par de focos, y el resultado fue catastrófico porque no tengo ni idea de lo que estoy haciendo básicamente, y creo que ahora lo he mejorado un poco, pero os agradecería realmente que me dierais feedback y me dijerais cómo lo veis ahora, si lo veis mejor que hace dos vídeos, desde luego mejor que el vídeo anterior, asumo. Y por otra parte, como veis en el fondo, y no lo veis, pero en los laterales y delante de mí he instalado también paneles acústicos, o sea que espero también una mejora de sonido. No tengo ni idea de lo que va a salir de aquí, pero eso, si me queréis dar feedback, si tenéis alguna opinión sobre cómo ha cambiado el sonido o si sigue igual o si es peor, y lo mismo sobre la imagen, os agradezco que me digáis lo que sea. Y ahora ya sí vamos a hablar del tema de hoy, que será un tema ligero, en cierto modo es una excusa para probar las nuevas cosas básicamente, y es que hemos tenido un intercambio de tres bandas en el que Lauri Markkanen por fin tiene un equipo, era el agente libre importante que quedaba disponible básicamente, Derrick Jones Jr. sigue de otro lado y Larry Nance Jr. también. Y bueno, antes de nada, si estáis aquí me imagino que es porque os interesa la NBA, así que os animo a que os suscribáis, dadle a like a este vídeo en particular si os ha gustado y comentadme abajo lo que opináis, y ahora ya sí, voy a empezar. Por cierto, mañana seguramente hago un vídeo más si me da tiempo, pero mañana por la noche, a mi hora habitual de stream últimamente, porque parece que decido streamear los días que trabajo por la tarde, pero a las 10:20 de la noche, hora de España, estaré en directo mañana para hacer la previa de los Oklahoma City Thunder, que será el tercer equipo. Y ahora ya sí vamos a hablar del tema de hoy. La NBA está fuera de control y estamos teniendo intercambios en agosto, básicamente a 27 de agosto. Y es que hemos tenido un intercambio a tres bandas bastante interesante y que me ha gustado mucho para dos equipos, y para el tercer equipo de entrada no me gustó nada, y poco a poco, a medida que lo voy madurando, me va gustando un poco más. Y el intercambio es básicamente un intercambio en el que tres jugadores se han visto involucrados y un par de picks. Por una parte, los Cleveland Cavaliers consiguen al jugador más conocido de los tres que se han movido. Yo no estoy seguro que sea el mejor de los tres a día de hoy, pero los Cleveland Cavaliers consiguen a Lauri Markkanen, mientras que los Portland Trail Blazers consiguen a Larry Nance Jr., el que yo personalmente a día de hoy, de cara a esta próxima temporada, considero el mejor jugador de los tres. Y por último, los Chicago Bulls consiguen a Derrick Jones Jr. y adicionalmente una primera ronda de los Portland Trail Blazers de la próxima temporada. Es una primera ronda protegida en lotería desde este año que viene hasta 2028, o sea que básicamente va a ser un pick de cuando los Blazers no estén en la lotería, probablemente el año que viene. Y también consigo una segunda ronda que le envían los Cleveland Cavaliers a los Chicago Bulls, que es de los Denver Nuggets de 2023, y de hecho está protegido el pick 47 al 60. Y teniendo en cuenta que los Denver Nuggets es bastante probable que sea un buen equipo en 2023, es posible que ni siquiera consigan esa segunda ronda, pero lo más importante es que consigan una primera ronda a cambio de Lauri Markkanen y consigan un jugador. Vamos a valorar este intercambio entonces por los tres frentes, y voy a ir de más a menos, de lo que a mí más me ha gustado y lo que menos. Para mí, el principal ganador de este intercambio son los Portland Trail Blazers. Puede que mucha gente no lo esté considerando así, pero es porque al final Larry Nance Jr. juega en Cleveland y por eso está olvidado, pero es muy bueno, muy bueno. Y es un jugador que no es una estrella ni mucho menos, pero eleva el suelo de un equipo, hace bien su trabajo, y estamos hablando de un jugador que tiene 2 años de contrato además, y 2 años de contrato ideal. Este año cobra algo más de 10 millones de dólares y el contrato aún por encima baja. El año que viene va a cobrar 9 millones y algo, con lo que encaja perfectamente un equipo como los Portland Trail Blazers, que son un equipo caro básicamente porque Damian Lillard cobra una auténtica fortuna y CJ McCollum no se queda atrás. Larry Nance Jr. es un muy buen defensor, está desarrollándose como pasador, está desarrollándose como tirador, es un ala pivot capaz de jugar de ala pivot y de moverse relativamente bien, por lo que puede defender múltiples posiciones, y también tiene la capacidad de jugar de small ball center, y sobre todo es un jugador que hace bien su trabajo, cumple muchas funciones y eleva a nivel defensivo un equipo como Portland que realmente necesita defensa. Estamos hablando de alguien que sobre el papel, viendo sus números, puede que no haya tenido tanto impacto, pero al final en Cleveland tenía un rol complicado, un equipo realmente malo, y aquí va a tener un rol mucho más de apoyo en los Portland Trail Blazers, donde posiblemente el pick and roll con Damian Lillard y CJ McCollum sea muy interesante, porque Larry Nance Jr. puede tirar un poco de 3, y sobre todo si hay un 2 contra 1 por ejemplo contra Damian Lillard, le puede pasar el balón a Larry Nance Jr. y puede botar, puede pasar, puede hacer en cierto modo de Draymond Green muy light, y eso es algo que no tenía Portland hasta este momento. Larry Nance Jr., viendo sus números, no destaca, es verdad, 31 minutos de juego esta última temporada, 9 puntos y casi 7 rebotes, pero 3 asistencias, 3,3 triples intentados con un 36% desde 3 y un 47% en tiros de campo. Tiene 28 años, o sea que está lejos de empezar a decaer como jugador físicamente, es muy atlético y es un jugador en general muy completo. ¿Y que han tenido que sacrificar los Portland Trail Blazers para conseguirlo? A Derrick Jones Jr., que cobra un poquillo menos que él esta temporada y después se terminaba el contrato, y era un jugador que no les importaba, un jugador al que le habían pagado de más el año anterior y que no formaba parte de manera estable de la rotación, que es un muy buen defensor pero no es nada más al final, mientras que Larry Nance Jr. aporta una dinámica muy diferente. Y sí, han tenido que sumar en la primera ronda, pero
Larry Nance Jr. valía una primera ronda y desde luego intercambiarlo por un contrato que ni siquiera quieres, mantenerte similar a nivel salarial, ganar un año más de contrato con Larry Nance Jr. y ganar a un jugador mejor es muy positivo para Portland. Es verdad que los Blazers siguen estando lejos de haber tenido una agencia libre buena, porque al final si quieres mantener a Damian Lillard, Larry Nance Jr. no es lo que decanta la decisión de Damian Lillard, pero como mínimo han mejorado un poco y a mí me ha encantado el movimiento que han decidido hacer. Por otra parte, pasamos a hablar de los Chicago Bulls, que para mí son el siguiente equipo que más me ha gustado. ¿Por qué? Básicamente porque estaban en una situación de bloqueo con Lauri Markkanen. Lauri Markkanen no quería seguir en Chicago, los Bulls realmente no lo querían sacar algo por él. Lauri Markkanen quería cobrar más de 15 millones de dólares por año, o en torno a 15 millones de dólares por año, y los Bulls no querían comprometerse a él de un modo así. Y estábamos llegando a una situación en lo que más probable era que Lauri Markkanen acabara firmando su qualifying offer de un año, que es básicamente la opción que tienen los jugadores que son agentes libres restringidos para tener un año más de contrato y después ser agentes libres sin restricciones. Y la qualifying offer de Lauri Markkanen era de en torno a 9 millones de dólares. O sea que hubieran tenido a Lauri Markkanen por un año y 9 millones de dólares, que sería barato, pero no útil, porque los jugadores que firman esa qualifying offer tienen el derecho a vetar intercambios, porque si no perderían sus derechos Bird. Es un tema complejo, pero digamos que básicamente si Markkanen hubiera optado por esa ruta, los Bulls ni siquiera podrían haberlo movido durante la temporada, así que lo tendrían por un año y luego se irían a agencia libre. Y de este modo han intercambiado a Lauri Markkanen por un jugador que también tiene un año de contrato, cobrando más o menos lo mismo que cobraría Lauri Markkanen esa qualifying offer de 9 millones de dólares, porque Derrick Jones Jr. creo que cobra 9,7 millones y es un buen defensor, cosa útil para los Chicago Bulls, que sobre todo en su quinteto inicial van a flojear bastante en defensa. Un jugador que para mí está sobrepagado, pero todavía es joven, tiene 24 años. Derrick Jones Jr. tiene que desarrollarse como tirador, tiene que desarrollarse en muchos aspectos. Es un matador increíble, muy bien. Es un defensor sólido, bien, eso es positivo. Pero lo más importante es que es un contrato que se termina este año, equivalente al de Lauri Markkanen, y eso lo han sumado una primera ronda. O sea que en vez de perder a Lauri Markkanen por nada, han conseguido una primera ronda de Portland de 2022, lo cual es valor. Teniendo en cuenta sobre todo que han perdido 3 primeras rondas en los intercambios de Vucevic y luego de Mar de Rosen, no está mal haber hecho esto. Derrick Jones Jr. sobre el papel a nivel de números tampoco es nada destacable. 23 minutos de juego esta temporada pasada con los Blazers, 7 puntos, 3,5 rebotes, ni una asistencia, 2,3 triples intentados con un 32% desde 3 y un 48% en tiros de campo. Como decía, es un jugador sólido en defensa, pero que no aporta mucho más, pero todavía es joven y ese es un jugador que tal vez se quede después en Chicago más barato. No creo que se merezca cobrar más de lo que cobra ahora mismo, pero está bien. Y ahora vamos a hablar del tercer implicado en este intercambio, el más difícil de comprender realmente, y el equipo al final que acabó con Lauri Markkanen, que es sin lugar a dudas el jugador más famoso de los 3 que se han movido, y ha sido todo bastante raro. He de decir que de entrada no me gustó nada para Cleveland esto, y poco a poco lo voy madurando y no me gusta, pero ya no lo odio tanto. Básicamente, ¿cuál es el contexto de Cleveland? Acaban de draftear con el tercer pick del draft a Evan Mobley, un jugador que es un center muy probablemente, y acaban de renovar a Jarrett Allen por 5 años, 100 millones de dólares, o sea que de momento se va a quedar en el equipo, pero al mismo tiempo Evan Mobley es verdad, probablemente sea muy versátil a nivel posicional, un poco el estilo Anthony Davis, sobre todo a nivel defensivo, aunque no creo que tenga el techo ofensivo de Anthony Davis, así que tal vez podría jugar de la pivot. ¿Y qué hacen? Fichan a Lauri Markkanen. Es un poco raro. Tal vez Evan Mobley aún pueda jugar de alero. A nivel defensivo es posible, es muy joven todavía, es muy pronto, a la larga es posible. Lo veo raro, o sea que en cierto modo han pagado por Lauri Markkanen un contrato bastante elevado que poco a poco, a medida que vamos descubriendo los matices, mejora un poco, pero 4 años, 67 millones de dólares, el último año de 18 millones que cobraría tiene solo 6 garantizados, o sea que ahí acorta bastante realmente el valor total, son 55 millones de dólares garantizados, pero es una media de unos 15 millones por año por 4 años por Markkanen, pero al final es una situación un poco extraña, porque al final están pagando eso, 15 millones de dólares por año por un jugador que fichan para que sea titular y tener a su tercer pick del draft como suplente, o fichan para que sea suplente y pagar de entrada por un sexto hombre 15 millones es un precio muy elevado. Pero es verdad que hay ciertos motivos para ser optimistas. También hay cosas que no me gustan porque el equipo está muy cargado y en cierto modo el intercambio de Larry Nance Jr. parecía inevitable porque no encajaba por Evan Mobley. Larry Nance es un buen ala pivot, un jugador que, insisto, creo que este año podría ser mejor que Lauri Markkanen. No tiene su techo ofensivo ni el potencial de Markkanen, que es más joven que él, pero es muchísimo mejor defensor, es muchísimo mejor pasador, es muchísimo mejor haciendo cualquier cosa que no sea tirar básicamente, y aún por encima está mejorando como tirador. Sea como sea, vale, sacan de la ecuación a Larry Nance Jr. para dejarle sitio a Evan Mobley y se traen a un jugador que aspira a tener más minutos, es más joven y tiene más que demostrar, cobra más. Es innegable que la situación es un poco rara. Todavía sigue Lamar Stevens en el equipo, que es un jugador joven interesante, muy secundario en toda esta situación y esta pelea por un rol en el equipo, obviamente, pero está ahí. Dean Wade es otro center o ala pivot interesante, que también está por ahí. Kevin Love sigue cobrando 30 millones de dólares por 2 años, cada vez veo más cerca un buyout, porque esto es totalmente insostenible. ¿Qué va a tener a Kevin Love como suplente de Evan Mobley, que será el suplente?
No sé, es todo bastante complejo, la verdad. Pero al final, el contrato sobre el papel, y si lo ponemos en un vacío y no tenemos tan en cuenta el contexto del equipo, está bien. Al final, Lauri Markkanen hace 2 años era un jugador muy interesante. Estamos hablando de alguien que en su segunda temporada, en su momento más potente al final y en su momento de más producción, promedió casi 19 puntos por partido en 32 minutos de juego, 9 rebotes, 1,4 asistencias, 6,4 triples y un 36% desde 3 con un 43% en tiros de campo. En este momento, Lauri Markkanen, después de haber sido el 7º pick del draft y al finalizar su segunda temporada con los Chicago Bulls, sinceramente parecía un jugador para muchos, para mí en parte también, más prometedor que Zach LaVine, o sea que estábamos hablando de ese nivel de esperanza, ¿no? Pero luego poco a poco empezó a verse expuesto a nivel defensivo, sobre todo. Markkanen tiene un problema muy grave, que es que mide 2'13", debería jugar de center, pero no es capaz de ser center porque no tiene la capacidad de ser lo suficientemente físico como para enfrentarse a los centers brutales y atléticos que hay ahora mismo en la NBA, y al mismo tiempo es demasiado lento para jugar de ala pivot a nivel defensivo, o sea que Markkanen es un ala pivot muy interesante en ataque porque es grande, puede botar un poco el balón, tiene muy buena capacidad de tiro de 3 y obviamente es muy alto en comparación a la mayoría de la pivots, o sea que puede tirar por encima de la mayoría de jugadores, pero en defensa es un completo desastre. Es imposible jugarlo de alero, o sea que no me imagino un trío de Evan Mobley, Markkanen, Jarrett Allen, a menos que Evan Mobley pueda jugar de alero, y eso ya se mete en una situación complicada con Isaac Okoro para seguir aumentando los problemas. Pero básicamente es eso, Markkanen tiene que jugar de ala pivot en ataque y hacer lo que pueda en defensa, básicamente esconderse. Y es verdad que después de desencantarse un poco con Lauri Markkanen por sus problemas abismales a nivel defensivos, el tercer año, el año de Jim Boyle, que fue un completo desastre para los Chicago Bulls, realmente se vio expuesto y su imagen se vio muy perjudicada. Y este cuarto año ha sido mejor y ha tenido números sólidos, sobre todo fue más eficiente aunque tuviera un rol inferior, pero acabó jugando de sexto hombre del equipo, que es al final una bajada de rol para un jugador que fue una elección alta de lotería, que era muy prometedor de entrada y que está terminando su cuarto año en la NBA. Aún así, promedió casi 26 minutos de juego por partido, casi 14 puntos, 5 rebotes, casi 6 triples intentados con unos porcentajes de tiro bastante mejores que en su segundo año. Un 40% desde 3 y un 48% en tiros de campo. Está realmente bien. Por eso es verdad que sobre el papel es un jugador de 24 años cobrando $15 millones con el último año con poco dinero garantizado. Creo que es un contrato fácil de mover con la subida del margen salarial. Al final está cobrando menos que alguien como Miles Turner, por ejemplo, y es un contrato que siempre se ha considerado móvil, aunque es verdad que Miles Turner ha estado en el mercado de intercambios durante los últimos 2 años y sigue en Indiana. Hay un par de cosas positivas que quiero decir aquí, que es verdad que no me gusta por Evan Mobley básicamente, pero el dúo de Jarrett Allen y Lauri Markkanen encaja bien. Markkanen es un ala pivot muy bueno tirando de 3, cosa muy positiva junto a un jugador como Jarrett Allen, que es un center tradicional bueno en defensa. Me gustaría que alguno de los dos fuera más móvil porque va a ser un problema cuando alguno de los dos se vea en el perímetro. Allen es mejor que Markkanen, pero no es lo suficientemente bueno. Pero si Evan Mobley no existiera, si los Cavaliers hubieran drafteado a Jalen Sachs o a Jalen Green o alguien así, este intercambio me hubiera parecido muy positivo, porque al final la realidad es que Larry Nance Jr. era un jugador que era un poco redundante, por Evan Mobley también, eso es verdad, pero era un jugador intercambiable y valía más o menos una primera ronda, es lo que todos sabíamos, y al final en vez de conseguir una primera ronda han conseguido a Lauri Markkanen, un jugador con un contrato adecuado, un poco elevado pero adecuado, que tiene un potencial muy superior, solo tiene 24 años y si juega bien, seguramente lo puedan cambiar por más que una primera ronda si lo quieren cambiar, y al mismo tiempo es una especie de plan B si su tercer pick del draft sale mal. Obviamente empezar a planear de cara a que tu tercer pick salga mal cuando lo acabas de draftear y tiene buena pinta y parece que es un jugador con mucho potencial es un poco raro, pero creo que al final, desde el punto de vista de sacar valor por un jugador, han sacado más valor de Larry Nance Jr. de lo que yo esperaba. Me hubiera gustado más que hubieran conseguido un alero, incluso un escolta, alguien que encaje mejor en el equipo en sí, cuando tienen a Kevin Love, tienen a Jarrett Allen, tienen a Evan Mobley, tienen a Lamar Stevens, tienen a Dean Wade, tienen a Mfiondu Kabengele, que sospecho que está cortadísimo en este contexto, pero bueno, el jugador es bueno, Lauri Markkanen puede mejorar, podría parecerse una vez más a Lauri Markkanen de hace 2 años y ser un jugador productivo en un equipo que además necesita tiro de 3, simplemente creo que va a minar el desarrollo de Evan Mobley o va a estar frustrado ya de entrada cobrando mucho y siendo un jugador que sale del banquillo por detrás de un jugador de 19 años. La situación es rara, el valor es adecuado. Es la parte que menos me gusta de las 3, me encanta lo que ha conseguido Portland, pero bueno, el intercambio ha sido interesante y como mínimo los Bulls se han desatascado de esa situación compleja con Lauri Markkanen. Y bueno, esto ha sido todo por hoy, espero que os haya gustado el vídeo y que tengáis un buen día. Adiós.